presencia y la participación de nuestras invitadas de lujo. Muchas gracias, diputada Rosa María Castro Salinas, por acompañarnos. Quien anuncio de antemano va a ser la moderadora de esta actividad virtual. Si quien esté justo en la sala de espera, no se desespere, lo estaremos habilitando en breve. Sabemos que hay algunos todavía en espera. Lo que nos reúne ahora es justo celebrar el patrimonio de la cultura afrodescendiente en México. Y para esos efectos, cabe recalcar que hay algunas efemérides muy importantes que queremos conmemorar. El 24 de enero, por ejemplo, se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Esto a iniciativa de la UNESCO, ya saben ustedes, Organismo Mundial de la ONU, y es de reciente creación esta efeméride, data de 2019 apenas. También el 17 de enero, cabe recordar que en el 2022, el 17 de enero, se promulgó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y recientemente, apenas el año pasado también, saben ustedes que hubo una nueva reforma al artículo segundo constitucional, que en su inciso C se recalca el- la importancia de reconocer y visibilizar a las comunidades afromexicanas, al igual que nuestras comunidades indígenas. En fin, creo que esto ameritaría incluso un foro a hacer una serie de actividades porque son muchas las efemérides. Sumado a esto también hay un decenio declarado por la propia ONU, Organización de Naciones Unidas, que concluyó en 2024, que es el decenio internacional de los afrodescendientes, del 2015 a 2024. Todo esto, como bien reconoce nuestro propio artículo segundo constitucional, bueno, reconocer la herencia de nuestras comunidades afromexicanas, a los afrodescendientes, nuestras raíces, que también nosotros tenemos justamente ascendientes en ese sentido. Hay tres cuestiones importantes que queremos conmemorar en esa parte, y es primero el derecho que tenemos todos a la verdad, y la verdad es que han sido también nuestros antepasados. Por eso algunos tenemos, en el color de piel llevamos justo esa raíz. En segundo término, porque tenemos una deuda histórica con ellos. El propio Morelos y Vicente Guerrero, uno de los grandes fundadores o padres fundadores de esta nación. Y otras muchas mujeres también son afrodescendientes e históricamente eso no se ha visibilizado como se debería. En tercer lugar, pues siguen, como la propia diputada da cuenta, la lucha de grandes colectivos, comunidades y grupos por defender estas raíces, los derechos y la visibilización de las comunidades y grupos afromexicanos o afrodescendientes. No me extiendo mucho más, quisiera darle el uso de la palabra a nuestra moderadora de lujo, que es la diputada Rosa María Castro Salinas. Ella, además de ser diputada federal plurinominal por Acción Afirmativa Afromexicana en la 66ª legislatura, esto de 2024-2027, es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, maestra en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara, candidata a doctora en Derecho por la Benemérita Universidad de Oaxaca, docente certificada en diversas competencias, cuenta con 25 años de docencia en el campo de la capacitación para el trabajo, más de 15 años como consultora y facilitadora en áreas de negocios, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres, derechos de las mujeres, liderazgo femenino, entre otros. Ha realizado el diseño del curso Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes para el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, impartido de manera virtual en el 2022 y 2023. Durante 15 años ha realizado activismo en defensa de los derechos de los pueblos, comunidades de personas afromexicanas e indígenas. En 2010 fundó la primera asociación de mujeres con perspectiva de género, la AMCO, en la costa de Oaxaca. Es fundadora además y consejera académica de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, integrante también de la Red de Organizaciones Civiles Afromexicanas de la Alianza de Mujeres Indígenas y Afromexicanas de Centroamérica y México, coordinadora de Mujeres Afromexicanas del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas Afromexicanas de Oaxaca, integrante del Encuentro Nacional de Pueblos Negros, Afromexicanos y Afrodescendientes. Cuenta además con una amplia experiencia como ponente y tallerista a nivel nacional e internacional en temas de racismo, de discriminación, empoderamiento económico y político de las mujeres, así como de prevención de la violencia de género en universidades como la Universidad de Harvard, la Universidad de San Francisco, California, Santa Cruz, California, Austin, Texas, Guatemala, la UNAM, el Colegio de México, UMAR, Golfo de México, entre otras. Asimismo es tallerista en diversos diplomados, la UNAM, el INA,
el IEPCO, el Instituto de Gobernanza, CIMA, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial Federal, entre otros. En fin, creo que faltan algunas cosas por precisar, pero si usted me lo permite, con esto eh, le doy el uso de la voz, diputada, y le agradezco de antemano su maravillosa moderación. Muchas gracias, maestro Elías. Buenos días a nuestras estimadas compañeras ponentes, a quien tengo el gusto de conocerlas, a la doctora Teresa Mojica, a la compañera Aleida, hermanas afromexicanas que ya desde hace mucho tiempo nos conocemos. También doy la bienvenida a la maestra Patricia Gómez Ortiz, a todas ellas por este gran trabajo que hacen, que han estado haciendo y que hoy pues vamos a hablar también de un asunto muy importante. Agradezco muchísimo la deferencia, maestro Elías, por haberme considerado para moderar esta mesa, que lo hago con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque pues, estoy con mis hermanas, ¿no? Y hablar de un tema que nos interesa a todas las que estamos aquí y a todos los que estamos en esta mesa de análisis sobre el patrimonio de la cultura afrodescendiente en México, sobre el patrimonio de la cultura afromexicana en nuestro país. Es algo que somos parte de justamente de esta cultura, formamos parte, hemos defendido durante muchos años y pues, es maravilloso, de verdad, estar en este espacio. Y bueno, voy a decirles cómo vamos a trabajar esta mesa de análisis, presentar su semblanza de cada una de ustedes. Y yo creo que, maestro Elías, hay dos formas de presentarlas, que cada la presento y hace su ponencia, o las presento a las tres juntas y después cada una va haciendo su participación. Usted dígame. Creo que cualquiera de las dos opciones podría ser adecuada, como usted prefiera, diputada. Yo creo que no hay ningún problema. Bueno, ok, entonces voy a presentarla conforme van a hacer su participación, porque también así le damos este realce a sus currículos de cada una de ellas, que realmente reconocerles ese gran currículum y decir que es muy importante visibilizarnos también como mujeres y visibilizar nuestros currículos. Así es que voy a presentarlas a quien tenemos eh, para que, y en ese sentido van a hacer su participación. La participación ustedes van a tener una primera ronda que es de 15 minutos aproximadamente, ¿no? Un máximo de 15 minutos. Y después sigue la siguiente ponente y hasta que terminemos con las tres. Posteriormente vamos a tener una siguiente ronda, vamos a hacer una preguntita detonante y con esa harán ustedes su cierre con otros 5 minutos para que después demos paso a alguna pregunta y respuesta por parte de ustedes, alguna pregunta por parte de las y los presentes que estén conectados y respuesta por parte de ustedes. ¿Les parece bien? Así es como lo vamos a hacer. Y bueno, darles la bienvenida entonces a esta mesa de análisis, donde hablarán ustedes, aportarán, harán sus aportaciones sobre el patrimonio de la cultura afrodescendiente de México, la importancia de preservarla, rescatarla y sobre todo realzar nuestra cultura afrodescendiente o afromexicana en México. Bueno, damos la bienvenida y voy a leer su semblanza de la maestra Patricia Gómez Ortiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y maestra en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, Flaxo. Más de 30 años de labor en el sector público que la distinguen. Su paso por el gobierno federal es destacable, habiendo laborado para dependencias como la Procuraduría Agraria, Secretaría de la Reforma Agraria, y en el entonces gobierno Distrito Federal, en las Secretarías de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Finanzas, de Educación y la Contraloría General. Ha fungido también como directiva en la Secretaría de Gobernación en el diseño y evaluación de políticas públicas de derechos humanos. Cabe mencionar que es su importante labor docente universitaria en la carrera de Derecho. Lleva más de 20 años de experiencia impartiendo materias como Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Historia del Derecho, Teoría del Estado, Metodología de la Ciencia Política, entre otras.
Actualmente se desempeña como directora de estudios jurídicos de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, CELI, en la H Cámara de Diputados, cargo que ocupa impecablemente desde el año 2019 y donde es fundadora del Seminario Digital VESPER, especializado en difundir información de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Bueno, pues bienvenida, maestra Patricia Gómez. Tiene usted la palabra y vamos a escucharla hasta por 15 minutos. Yo le voy a enviar aquí una, un corazoncito, un me gusta, cuando ya le queden 3 minutos, ¿le parece? Para que vaya usted cerrando su participación. Muchas gracias. Adelante, tiene usted el micrófono, maestra Gómez. Muchas gracias, diputada Rosa. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Magnífico. Bien, pues primero agradecer al Espacio Cultural la oportunidad de estar aquí exponiendo y nos da mucho gusto que se considere al CELIG para estas efemérides y para difundir estos importantes derechos de una población tan relevante como la afromexicana. Gracias, maestro Elías, por la invitación. Gracias a la diputada por la moderación y a las compañeras que van a participar también en este evento. Bien, pues quiero saber si se ve la presentación. ¿Está compartida? Para que puedan verlo. Gracias. Ahora mismo lo estamos resolviendo. Y la podemos poner completa. Ve, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues lo primero que puedo comentar es que tiene relativamente muy poco tiempo el que se haya empezado a obtener información acerca de la población afrodescendiente en nuestro país. Es recién a la mitad del siglo XX cuando se empezó a hacer investigación desde la antropología y el pionero en estos trabajos lo reconoce todo el sector académico, que el primer antropólogo que se dio a la tarea de investigar acerca de la existencia de una población afromexicana es el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, quien hace este primer estudio importante sobre la población negra en México y publica La población negra en México en 1946. Antes de esto no había habido estudios a fondo de parte del gobierno mexicano acerca de la existencia de esta población, con lo cual se puede observar que habían estado invisibilizados a lo largo de mucho tiempo. Vamos a ver que en la línea histórica, siguiente por favor, en nuestra línea histórica, esta población va a llegar a nuestro país con los conquistadores españoles. La siguiente, por favor. Va a llegar con los conquistadores españoles, incluso se van a reconocer dentro de esa conquista la presencia de población africana que ya había sido esclavizada de parte de el Imperio Español en aquellos momentos. Entonces van a llegar acompañando a los españoles y su presencia se va a instalar desde ese momento prácticamente en todas las regiones de la Nueva España para ese momento. Fueron traídos como mano de obra para la construcción, para la minería, para la agricultura e incluso para la ganadería que en aquellos momentos no va a ser reconocida o no existía como actividad económica en el territorio de lo que actualmente es México. Entonces, esta mano de obra también va a tener una importante presencia a lo largo de los siglos XVI y XVII, dada la merma que hubo en la población indígena por las enfermedades, los maltratos y todos los eventos que sabemos que ocurrieron durante la colonización. Entonces se va a reforzar la mano de obra a través de presencia de esclavos traídos desde África en todo este periodo.
Y también van a tener una importante participación esta población que llega al continente en condiciones absolutamente deplorables y van a trabajar incluso en la construcción, se reconoce absolutamente su participación en la construcción de San Juan de Ulúa y de muchas capitales del periodo virreinal. Eh, También vamos a tener la presencia de esta población de manera importante en otro periodo histórico y en otro momento definitivo de la historia de México, que es en la independencia. Gran parte de los contingentes, de los insurgentes, eh, va a contar con la presencia de población afromexicana. Ahora, bueno, ya explicaremos por qué ahora le decimos afrodescendiente. En su momento no se va a reconocer así. Tienen esta participación importante en los momentos cruciales de la independencia de nuestro país. Y también van a tener una intención de escapar durante todo este periodo. Van a ser incluso llamados cimarrones, como si fueran animales salvajes, porque solían irse al monte y escapar y era muy complicado detenerlos. Y van a estar sobre todo en las costas, que es en los lugares a donde arribaban los barcos que los traían desde África. Entonces, por eso vamos a tener una mayor presencia de esta población en toda la costa del Golfo de México, recuérdenlo, el Golfo de México, así como en el lado del Pacífico, del Océano Pacífico, en las costas actuales de de Guerrero y Oaxaca. Después a instalarse y de algún modo se va perdiendo al menos la lengua o el idioma, pero van a instalarse con toda una serie de tradiciones que sobrepasan la música, las expresiones culturales, la gastronomía. Hay una presencia importantísima en la gastronomía en Veracruz y en todas estas zonas que provienen de África. Después, en este recorrido histórico que estamos haciendo, vamos a llegar al siglo XX, en el que ya no se va a tratar de una migración esclavizada, sino sencillamente de migrantes que llegan a nuestro país, personas originarias de Santo Domingo o de Haití que arriban a Yucatán, pero también una población importante que a fines del siglo XIX se va a asentar en el norte del país y que incluso van a tener tratos con el presidente Juárez para que les den tierras y ellos se conviertan en guardianes de la frontera norte de nuestro país. A esta población asentada en los estados del norte del país se les va a llamar mascogos, que están instalados en Coahuila. Continuamos con esta migración en el siglo XX, ya de personas libres que de manera totalmente libre van a querer venir a nuestro país, e incluso, desde luego, también africanos, pero también procedentes del Caribe, sobre todo, y de Centro y Sudamérica. Esta población en este momento en nuestro país va a tener restricciones de carácter normativo, porque no olvidemos que a lo largo de todo el siglo XX nuestro país va a permear esta idea de homogeneizar a la población. Quitar las barreras culturales, empezando por la lengua, era un objetivo de las políticas indigenistas en su momento, que van desde luego también a pasar por la integración cultural. Es un blanqueamiento, o lo que se ha llamado un blanqueamiento de la sociedad, o una pretensión de tener una mejor sociedad a partir de características físicas que fueron incluso de origen las que motivaron las diferencias sociales en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, esta distinción de condiciones y de derechos se va a iniciar en el periodo colonial, en el virreinato, a través del sistema de castas. Este sistema de castas se trataba de una clasificación étnica que tenía como propósito resaltar, aquí sí se trata de resaltar las desigualdades
de linaje existentes entre los españoles como conquistadores y el resto de la población, que para estas alturas desde luego ya estaba bastante mezclada. Estas castas tenían en la escala de valor, estaba en que entre más blanco o más español se era, se tenían mayores privilegios y de ahí para abajo, con lo cual la población afrodescendiente o la población originalmente esclava estaba en los estratos más bajos de la población. Estas diferencias en realidad con el tiempo de los años se fueron matizando y se fueron eliminando de algún modo porque permeaba la corrupción y entonces a través de de la posibilidad de algún incentivo para la iglesia o para algún gobernante, se podía obtener algún grado mayor en esta escala del sistema de castas. Pero siempre hay que mencionarlo porque permeó a lo largo de todo el periodo virreinal en nuestro país. Siguiente, por favor. Con el fin de la guerra de independencia, vamos a tener el fenómeno de la abolición de la esclavitud. Esto nunca nos lo platicaron en la primaria. Nosotros en la primaria asumíamos que en México no había habido población negra en nuestro país y veíamos como algo muy lejano esto de la abolición de la esclavitud y decíamos, pues ¿a qué se refería Morelos cuando en los sentimientos de la nación mencionó que se debía que todos los esclavos que ingresaran con ese carácter a este territorio iban a adquirir por ese solo hecho su libertad? Pues sí, ciertamente Hidalgo y Morelos, todos nuestros independentistas, claro que sabían la situación de la población negra en nuestro país y por ello una de las demandas de este movimiento independentista fue la abolición de la esclavitud. Entonces ahí tenemos en nuestra diapositiva varios momentos importantes en la historia de este país que tienen como objetivo eliminar este lastre tan grave para la población afrodescendiente en nuestro país. La siguiente, por favor. Ahí tenemos algunas imágenes que son muy recurrentes porque decirlo solamente no nos refiere todo el drama y toda la canallada que implicaba el la trata de personas, el comercio de esclavos y de cómo llegaban en qué condiciones llegaban a nuestro país y por ende entender por qué se querían escapar, desde luego, de esta situación. La que sigue, por favor. Ahora, cuando entramos al siglo XX, ya en la segunda mitad del siglo XX, va acompañado de las luchas en los Estados Unidos por los civil rights y toda esta lucha emblemática que van a emprender los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos para conseguir el abatimiento de las diferencias que aún en el siglo XX existían entre la población negra y la población blanca en los Estados Unidos. Esto es muy importante porque va a ser el eje rector de toda la normatividad que se va a desatar en los años 60. Por ejemplo, en el año 63, a través de la Declaración de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí me quiero detener un momento porque es el momento cumbre y me parecería un momento clave cuando el mundo occidental reconoció que había habido una gran infamia en contra de la población africana, que había sido secuestrada, que había sido asesinada, que había sido torturada para cometer actos de comercio con esa población y que no había sido reconocido a lo largo de la historia y de los 400 o 500 años que transcurrieron a lo largo de esta infamia. Entonces, la ONU en ese momento va a declarar que es inaceptable cualquier acto de discriminación que tenga que ver con el color de la piel, con el origen étnico o con cualquier expresión cultural. Este es un gran momento para la humanidad y me parece que es muy relevante que en este momento en el que soplan aires de supremacía racial nuevamente, no olvidemos esta circunstancia y no dejemos de
detenernos en las luchas de la población afrodescendiente por obtener el reconocimiento de sus derechos, así como esa infamia que se cometió con ellos hace 500 años. Entonces, aquí tenemos toda una serie de instrumentos internacionales que pasan también por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el 65, la Convención Internacional sobre Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid. Sudáfrica siguió durante muchos años manteniendo su legislación de apartheid, pero el mundo ya iba en esta línea para eliminar estas discriminaciones que incluso estaban consagradas a nivel legislación en muchos países. En el 79 vamos a llegar a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en este caso la CEDAW, pero ya sí, ya trae esta línea que venía manifestándose en contra de cualquier acto de discriminación. La que sigue, por favor. La Protección Internacional emitió una serie de instrumentos internacionales más, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas. En fin, ahí están mencionadas, no me quiero detener demasiado en cada una de ellas, pero tenemos un gran cúmulo de instrumentos internacionales que, si ustedes se fijan, van a traspasar la segunda parte del siglo XX y van a llegar a la primera década del siglo XXI. Y sin embargo, vamos a ver qué era lo que pasaba en México. Siguiente, por favor. Vamos a tener apenas como ecos también de lo que fue en el 94 el levantamiento zapatista. En el 97 el primer encuentro que se da de pueblos negros en la comunidad del Ciruelo, Oaxaca. Esto está marcado como un gran momento en esta lucha contemporánea que van a dar estos pueblos mexicanos que de pronto dijeron, a ver, aquí estamos nosotros con nuestra identidad que no está siendo reconocida, que seguimos siendo discriminados, que seguimos siendo los más pobres en este país y que no se consideran nuestras particularidades como una población específica y queremos que se nos reconozca. Van a iniciar en el 97 esta lucha por el reconocimiento y por la inclusión de sus derechos en los instrumentos normativos más importantes de nuestro país. Aquí vale la pena mencionar que para el año 2015 se va a recomendar a México que se incluyan los datos censales de esta población y va a ser en ese año, en el año 2015, cuando en ese censo interdécada, cuando se va a hacer por primera vez la pregunta de si usted se adscribe como población afrodescendiente. Entonces, en el 2007 vamos a tener otra serie de foros y en el 2011 ya la entonces Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, va a realizar una consulta para identificar comunidades afrodescendientes y sorprendentemente encontraron que un 80% de la población en estos estados, particularmente Oaxaca y Veracruz, perdón, se van a manifestar como o se van a autoadscribir y van a reconocer esta identidad afrodescendiente. Aquí me está faltando mencionar que en estos foros y en estos encuentros organizados por estos mismos pueblos, va a haber dos tendencias, van a discutir cuál va a ser el término con el que prefieren ser reconocidos. Si prefieren llamarse como afromexicanos o afrodescendientes, que era la tendencia internacional, o como pueblos negros. Cada organización ha tomado su propia determinación, entonces, atendiendo a lo que ellos mismos han determinado en los foros, es como nosotros podemos seguir llamando ahora pueblos negros o pueblos afromexicanos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles serían los logros? Estoy llegando rápidamente a esta etapa que, como les decía hace un momento, se marca con el censo del 2015, que nos va a arrojar qué población en nuestro país se va a identificar o autoadscribir como población negra o afro-mexicana. En lo normativo, vamos a encontrar que en el 2019 ya va a haber un reconocimiento explícito
en nuestra Constitución, en el apartado C del artículo segundo, que ya hablaba de nuestra composición pluricultural como nación, pero que va a ser reforzado con la mención a pueblos y comunidades afromexicanas como parte de esta composición pluricultural. Y finalmente llegamos al año 2024, en el año en el que también se hizo una reforma constitucional para reconocer a los pueblos afrodescendientes, afromexicanos o negros como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y propia, que les va a permitir acceder a la demanda o al reconocimiento de la titularidad de sus derechos sobre tierras, sobre su patrimonio cultural, que de hecho también en el 2022 se emitió una ley para proteger estos derechos culturales. Aquí vale la pena detenernos también en el 2024 porque se va a establecer en la Constitución específicamente el derecho de las mujeres afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Adelante, por favor. ¿A dónde están nuestros pueblos afrodescendientes o afromexicanos? Bueno, primero, el dato que tenemos hasta el censo del 2020, seguramente en el 2025, que este año habrá otro censo intermedio, obtendremos todavía mayor información a una década de que se haya establecido en el censo las preguntas necesarias para conocer cuánta población afromexicana hay en nuestro país, pero para 2020 tenemos a 2,5 millones de personas que se autoadscriben. Y como pueden ustedes observar en la parte más oscura de nuestro mapa, que es Oaxaca y Guerrero, y un poco Baja California Sur, en donde está ubicada la mayor población, pero también con una importante presencia en Veracruz. Ahí están nuestros pueblos afrodescendientes. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, ahí se cierra con las referencias. Espero no haberme ido demasiado pronto o no haberme pasado del tiempo. Y con eso cierro mi participación. Espero que les haya resultado de interés. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente al Espacio Cultural por la invitación a participar en este importantísimo evento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Gómez Ortiz, por esta exposición. Rápidamente decir que ha hecho usted un recorrido de los africanos desde los primeros de su llegada, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, abordó el sistema de castas, la abolición de la esclavitud, el periodo en que se dio la abolición de la esclavitud, desde inicios 1810 hasta llegar a la Constitución de 1917. También hizo usted un repaso por la protección internacional, es decir, donde se empiezan a dar los primeros reconocimientos con la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Después llegamos a 1965 con los instrumentos internacionales hasta 1979. La protección dentro ya de los instrumentos internacionales, 1978 hasta 2015. Y luego esta línea del tiempo de la lucha social que empieza en 1997, cuando los pueblos negros de Oaxaca y Guerrero sobre todo se empiezan a organizar, hasta llegar a el 2019, que se da el primer reconocimiento en el apartado C del artículo segundo constitucional, y finalmente en el 2024 con la reforma constitucional que hicimos al artículo segundo en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Un recorrido breve, pero con los puntos más importantes. Muchas gracias, maestra Patricia Gómez. Nos ha dejado usted aquí un recorrido por la historia de las y los primeros africanos que llegaron hasta lo que hoy somos las y los afromexicanos. Bueno, y ahora vamos a presentar a la doctora Teresa de Jesús Mojica Morga. Ella es doctora en Administración Pública y Ciencia Política, es defensora de los derechos humanos afrodescendientes, fue diputada federal y presentó en su momento la iniciativa para el reconocimiento constitucional de los afromexicanos en el 2013.
Preside la Fundación Afromexicana Petra Morgacé y fundó el Museo Comunitario Africano de Huehuetán, Guerrero, en el año 2017. Es coordinadora de la Red de Mujeres Afro, Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Capítulo México, y fundadora de Saberes Itinerantes. Ha participado en el Foro Permanente Afrodescendiente de la ONU en Ginebra, Suiza, en el 22, en Nueva York en el 23 y nuevamente en Ginebra en 2024. Formó parte de la primera generación de la Escuela Regional Afrofeminista Corolian de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Actualmente coordina la Comisión de México e integrante del Frente de Mujeres Afropolíticas. Doctora Teresa de Jesús Mojica Morga, tiene usted la palabra hasta por 15 minutos. Adelante. Pues muchísimas gracias a nuestra querida hermana, la diputada federal Rosa María Castro, con quien acabamos de estar trabajando junto con muchos integrantes del movimiento afromexicano en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reunión de pueblos indígenas y afromexicanos en Morelia. Obviamente, buenas tardes para todas y agradecer al Espacio Cultural San Lázaro por la invitación a participar en esta mesa de análisis Patrimonio de la Cultura Afrodescendiente en México, su influencia y el legado en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, que gracias a la UNESCO se adoptó en la 40ª sesión de la Conferencia General en el año 2019 y a partir de entonces, el 24 de enero, se conmemora este día tan importante, Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Agradecer a la compañera Patricia Gómez porque realmente su participación fue muy importante porque hace todo la retrospectiva histórica de la llegada de los africanos y la población afrodescendiente y eso nos permite justamente, ¿me ayudan con la presentación, Omar? ¿O la subo yo? Un momento, doctora. Bueno, ¿Alguno nos seguimos. puede auxiliar al Y eso nos respecto? permite justamente que en nuestra presentación, que es la situación actual que vivimos la población y las comunidades afrodescendientes, pueda tener un mejor contexto. Bueno, empezaré comentando que en México existe el movimiento afromexicano que lleva más de 25 años luchando primero por el reconocimiento constitucional, la inclusión de la pregunta de autoescripción en el censo para que se diera en los censos desde el 2010 y se dio hasta el 2020 y los derechos plenos para los pueblos y comunidades afromexicanas. Como sabemos, en pleno siglo XXI y a más de 500 años de la llegada de los africanos de manera forzada y en su mayoría en situación de esclavitud a nuestro continente, es muy importante que hablemos sobre el hecho de que en América Latina somos más de 200 millones de afrodescendientes. Vamos descargando su presentación, maestra. Permítanos un minuto, por favor. Ok, o si quieres yo la puedo subir también, ¿eh? Si me permiten, yo puedo subir también la presentación. Creo que La puede tenemos ser. lista. Sí, ya la tenemos lista. Okay, adelante. Si nos lo permiten, la subimos. Estos más de 200 millones de afrodescendientes que estamos en América Latina, obviamente hemos construido y hemos fortalecido y hemos impulsado el desarrollo económico, social y cultural de nuestros países. Es por eso que obviamente los países de América Latina, la que sigue, hemos luchado para que hemos luchado para que se nos reconozca constitucionalmente, pero también se nos reconozca nuestro patrimonio cultural. En México somos más de 2.576.000
doctora. Doctora, ¿podría repetir en los últimos segundos porque perdimos su audio? Ok. En México somos más de 2.576.213 personas que nos autoescribimos como afromexicanas y representamos el 2% de la población total del país, de las cuales el 50% somos mujeres, de acuerdo a datos del Censo 2020 del INEGI. Hemos contribuido a la conformación del Estado mexicano, lo que nos convierte en fundadores de esta nación. Y también hemos aportado a la riqueza cultural, histórica, económica y social de nuestros países. El primer decenio internacional de los afrodescendientes, 2015-2024, reconocimiento, justicia y desarrollo proclamado por la ONU, nos dejó avances importantes como el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes, el Censo de Población 2020 con la pregunta de autoascripción afrodescendiente y las acciones afirmativas afrodescendientes para la representación política tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados federal, y nuestra representante es nuestra hermana Rosy Castro. Algunas cámaras locales como las de Guerrero y regidurías afromexicanas en varios municipios del país con presencia afromexicana importante como Acapulco y Musquis. Adelante la diapositiva. Como saben, nuestra nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada en los pueblos indígenas y afromexicanos, mismos que fuimos reconocidos en el artículo 2, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de agosto del 2019. Y como comentamos aquí, presentamos la iniciativa como diputada federal en el año 2013 para el reconocimiento constitucional y también en el 2013 hicimos el primer Foro Nacional Afromexicano donde tuvimos un gran encuentro entre organizaciones sociales afromexicanas, diputados afromexicanos, legisladores, presidentes municipales afromexicanos y la academia. Se hizo una gran discusión de 2 días donde tuvimos todas las muestras culturales, gastronómicas, musicales y de danza afromexicana también, que nos ayudó de alguna manera a visibilizar la lucha por el reconocimiento constitucional afromexicano. Adelante. Nuestra herencia afrodescendiente ha enriquecido a México sus aportaciones y desarrollo a través de la música, como las chilenas que en la canción de Alingo Lingo de Pepe Ramos ha hecho un himno de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, sus corridos, fandangos y la marimba, que es un tesoro cultural y musical que le da identidad a nuestro país con siglos de tradición y tienen su origen en África, en la región de Angola. Su nombre significa xilófonos, instrumento de percusión que trajeron esclavos negros a mediados del siglo XVI en la época colonial, siendo los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz donde más se escucha en nuestros días. Pero sin lugar a dudas, los tambores y las máscaras son la herencia africana más poderosa y visibles que tenemos en estos tiempos. Estas aportaciones son parte de nuestras culturas y tradiciones que han resistido al tiempo y a la invisibilidad, la discriminación y el racismo sistémico que sufren los afromexicanos, a pesar de que nos encontramos en todos los estados del país y hemos contribuido al desarrollo de México. Adelante. Las danzas, como la de los Diablos de Coaquilniculapa, los Apaches Negros de Huehuetán, los sones de Artesa, sones jarochos, la Tortuga, los Vaqueros, el Toro de Petate y muchos más, nos recuerdan a nuestras ancestras que ante el trato cruel e inhumano que recibían, nunca renunciaron a su derecho a la alegría y al goce. Adelante. También la gastronomía afromexicana merece un espacio especial
ya que ha trascendido al tiempo y la distancia a través del mondongo o pancita, el pescado a la talla, los tamales de tichinda, el caldo loco, el frijol con puerco, las aguas de Jamaica y tamarindo, una herencia africana que disfrutamos y es parte de nuestra comida cotidiana. Obviamente, el arroz con frijoles, aquí tenemos los camarones con machuca, el mole rojo y la Jamaica en todas sus diversidades, ya que es un producto africano. Adelante. La herencia africana como patrimonio cultural e inmaterial se ha preservado a través de la tradición oral de los poetas, versadores, decimeros y copleros afromexicanos que han pasado de generación en generación sus historias cimarronas. Aquí tenemos a nuestra compañera y hermana poeta Aleida Violeta, también nuestra poeta Patricia Ramírez Bazán, nuestra poeta Juliana Acevedo y muchas más mujeres afromexicanas, poetas, versadoras y copleras que han contribuido a visibilizar la historia oral afromexicana. Adelante. También tenemos grandes pintores y la pintura afrodescendiente contemporánea se visualiza a través de pintores como Casiano García, Aide Rodríguez, Baltasar Castellano Melo, del estado de Guerrero, y Yuyi Hernández, Hugo Vélez y muchos otros del estado de Oaxaca. Sin que olvidemos al pintor afrodescendiente novohispano Juan Correa, que su obra se encuentra en la Catedral de la Ciudad de México. Legados como la medicina tradicional afrodescendiente, creencias como la sombra y el tono nos recuerdan un pasado histórico que cada día se rescata, honra y reconoce con dignidad y orgullo. Adelante. Héroes y heroínas de la independencia de México, afrodescendientes que nos dieron patria, son José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez y también que fueron presidentes Vicente Guerrero y Juan Álvarez y Lázaro Cárdenas. Son grandes personajes afrodescendientes que a la hora que se mencionan, nunca se menciona su legado afrodescendiente o su ancestral afrodescendiente, como si cada vez que se habla del presidente indígena Benito Juárez. Por lo tanto, estamos reivindicando que cada vez que hablemos del segundo presidente de México, Vicente Guerrero, también digamos que era afrodescendiente, o José María Morelos, que como sabemos en el apartado, en el punto 15 de la abolición está la abolición de la esclavitud en los sentimientos de la nación que fueron proclamados en Chilpancingo, Guerrero. Cuando nos hacemos la reflexión de por qué personajes tan importantes como José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, dentro de sus puntos o reivindicaciones más importantes era la abolición de la esclavitud, era porque ellos eran justamente afrodescendientes y estaban luchando por la libertad de su pueblo. Por eso, adelante, por eso los pueblos y comunidades pedimos que se reconozca la deuda histórica por la trata transatlántica y la esclavitud forzada a través de reparaciones históricas y el reconocimiento y lanzamiento del segundo decenio internacional para las personas afrodescendientes proclamado por la ONU, y también pedimos que se implementen los primeros planes de justicia y desarrollo para los pueblos y comunidades afromexicanas. Estamos iniciando el segundo decenio internacional de los afrodescendientes, 2025-2024, que tiene los mismos puntos: reconocimiento, justicia y desarrollo, porque en el primer decenio no logramos que la población afrodescendiente saliera de esa invisibilización sistemática, de esa pobreza y esa marginación que se ha tenido porque ha habido un racismo y una discriminación
presupuestal de manera sistémica. Por eso le pedimos a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que en este lanzamiento del segundo decenio internacional de los afrodescendientes, que tiene como objetivo promover los derechos humanos de las personas afrodescendientes, erradicar el racismo y garantizar la igualdad de los derechos, podamos avanzar, como ya se hizo con la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y que también ya se asignó un presupuesto para que las poblaciones indígenas y afromexicanas puedan ejercer de manera directa. Es importante que se incluya la historia afrodescendiente en los libros de texto, la historia y aportaciones de la población afrodescendiente, que se promueva el mes de la historia afromexicana, que el Estado mexicano reconozca la deuda histórica derivada de la trata transatlántica y la esclavitud forzada de los pueblos afrodescendientes, para que se avance en las reparaciones históricas y el trauma transgeneracional, y que el siguiente año, 2026, se declare el año de la mujer afromexicana. Todas estas son reivindicaciones que hicimos todas las personas afromexicanas que asistimos al Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y que se declare el año de la afrodescendencia y afromexicanidad para visibilizar a la población a través de campañas de identidad, sensibilización e información, el derecho a la cultura con pertinencia étnico-racial, la creación de museos afromexicanos y reconocer el legado, su riqueza, diversidad como su espiritualidad, y crear un reglamento para el funcionamiento de la Ley de Patrimonio Cultural que incluya también a los afromexicanos. Y termino pidiendo que las artistas y artesanas afromexicanas estén también en el Consejo Consultivo para proteger el patrimonio cultural inmaterial de los afromexicanos, también solicitando exista un Consejo Consultivo propio afromexicano en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en las diferentes instituciones de gobierno. Yo ahí terminaría y agradecería claramente su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Mujica Morga. Ha hecho usted una ponencia destacando los puntos más importantes de la cultura, ¿no?, del movimiento afromexicano y de la reivindicación, visibilización y de nuestra cultura, ¿no? Como brevemente decir que habla usted de la música, de las percusiones, de estos instrumentos que ahora escuchamos, los tambores, ¿no?, la propia marimba, que si bien se escucha en otros estados, pero que es de herencia africana, y también cómo nuestras culturas han resistido a la historia a esta invisibilización. Dentro de ellas mencionó la danza de los diablos, danza de los apaches de Huehuetán, la danza del toro de petate, los fandangos. Se refirió usted a la gastronomía, a todos nuestros guisos que son exclusivos de nuestra cocina tradicional afromexicana. Hizo referencia a la jamaica, al tamarindo, que son de herencia africana, ¿sí? Habló también de la cultura de los tesoros vivos, ¿no? De nuestras versadores, poetas, decimeros, los pintores que tenemos, destacadas y destacados, las creencias también, heroínas y héroes afrodescendientes, a quien todavía siguen siendo invisibilizados, pero que bueno, a través del movimiento tratamos de que se visibilicen y que se diga que son afrodescendientes. Hay también el reconocimiento a la deuda histórica, las reparaciones históricas que se requieren, la declaración del segundo decenio, ¿no?, sobre los derechos de las personas afrodescendientes en el mundo y por supuesto refiriéndose a México, todas las aportaciones que se han hecho a la construcción de nuestro país y bueno, las peticiones que ya hicimos también en el foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo, que se declare el año 2026 como el año de la mujer
de las mujeres afromexicanas, la creación de museos afromexicanos y toda esta reparación histórica a los planes de justicia. Creo que ha hecho usted una excelente ponencia, doctora, que deja muy claro la riqueza patrimonial, cultural de nuestros pueblos, comunidades afromexicanas y afrodescendientes. Muchas gracias por visibilizar lo que somos las y los afromexicanos. Y ahora, bueno, hablando de poesía, de poetas afromexicanas, tenemos a una gran poeta, nuestra compañera, hermana, Aleida Violeta Vázquez. Voy a presentar brevemente su semblanza y luego daremos la palabra para que la escuchemos y nos deleite también con la poesía afromexicana. Ella es una mujer afromexicana originaria de Coajinicuilapa, Guerrero. Es escritora y artista interdisciplinaria, poeta, cantora, imitadora, bailadora, mediadora de lectura y cuentos, así como divulgadora de contenido, antirracista, tallerista en procesos identitarios, comunitarios y conferencista. Es defensora de derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres afromexicanas. Es miembro de la colectiva de mujeres afromexicanas de Movimiento Afro. Como poeta y cantora se ha presentado en diferentes festivales culturales a nivel local, nacional e internacional, destacando su presentación con el proyecto Somos la Costa, junto a las hermanas García y Chobo el Brandeño, durante la emisión 50 del Festival Internacional de Argentina 2020. Publicó y presentó su primer poemario en el marco del segundo encuentro de originarias mujeres que escriben fuera de la Argentina, en mayo del 2024 en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Aleida Violeta Vázquez realizará una lectura de poesía afrodescendiente. Así es que bienvenida a esta mesa de análisis del patrimonio de la cultura afrodescendiente en México, hermana Aleida. Pues tiene usted la palabra y por favor la queremos escuchar como siempre. Mi abuelo me contó que le contó su abuelo que dañaban los barcos a orilla de mar y la gente huía pa'l monte para que nunca los encontraran. También me dijo mi abuela que con todo y la desgracia las mujeres del pueblo zapateaban chulo cuando llegaba la fiesta. Mi madre me dice que ella nació libre, que ella no tiene yugo alguno y que nosotras, sus crías, nacimos para ser felices, no para andar aguantando mala vida. Yo solo sé que la libertad y la rebeldía están en mi sangre, caminan conmigo, y por eso grita también mi ancestría, por eso danza también mi memoria. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación a estos espacios. Es de una importancia crucial que desde estos espacios como el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados se dé esta visibilización de la importancia de la población afromexicana o afrodescendiente en nuestro país. El patrimonio cultural que es parte de esta memoria de la población afromexicana son expresiones que nos dan identidad, pero que también nos muestran nuestra cara, nuestra existencia al mundo. Y los pueblos tenemos derecho a la memoria y a esto que nos contaron los abuelos, las abuelas. Como experiencia vital, yo tengo la poesía de mi abuela, el verseo de mi abuela, de sus hermanos y sus hermanas, de las mujeres de mi comunidad, y eso ha jugado un papel muy importante en mi construcción, o lo que llamamos hoy nuestra construcción identitaria, porque nos habla en el caso particular de las mujeres de mi casa y en el caso particular de mi abuela, siempre estaba haciendo hincapié en nuestra valía como mujeres, nuestra valía y nuestra belleza y poder desde esta existencia prieta, negra, cimarrona, costeña, cuisleña. Nosotros no conocíamos la palabra afro-mexicano, afrodescendiente. Pues yo tengo más de 40 años y eso no existía cuando yo nací, y menos existía cuando nació mi madre
y menos existía cuando nació mi abuela. Sin embargo, hay esta concepción, vaya, de libertad, de poderío y de dignidad, está presente en las mujeres negras. Y gracias a eso, nosotros estamos aquí en esta lucha, porque he de decir con mucho orgullo también que las mujeres estamos a la vanguardia hoy por hoy de la lucha, del movimiento afromexicano. Entonces, pues somos las más peleoneras, para decirlo en una palabra. Somos las que estamos siempre buscando espacios, generando espacios, buscando interlocución con las instituciones, y eso tiene todo que ver con esta memoria ancestral de las mujeres, de las tecnologías y los mecanismos de supervivencia que han tenido las mujeres afrodescendientes o afromexicanas a través de la historia. Y como en México se tiene una concepción, una idea de que las personas o las mujeres afromexicanas no somos de aquí, o pareciera que de pronto aparecimos, o pareciera que somos extranjeras, nos ven desde estos constructos a través de todos estos dispositivos de poder que también se conoce como cultura, pero que lamentablemente han sido dispositivos de poder para que nuestra cultura y nuestra identidad sea invisibilizada, borrada o trastornada. Y entonces yo escribo una poesía que se llama Mujer Afrodiáspora, porque a mí me ven así en la calle y piensan que soy de otro lugar, o piensan que apenas llegamos. Y no, nosotros tenemos una historia de más de 500 años al menos en la historia que conocemos hoy por hoy de presencia en este país. Y Mujer Afrodiáspora dice así: no, no surgimos de la nada. Nosotras existimos desde tiempos inmemoriales. De legendarias latitudes hemos venido, de vientos adversos y del polvo cósmico dispersado en estas tierras del maíz y el amaranto. Nacimos del vientre de África, de donde irrumpió la vida y sangró la tierra a golpe de hierro. Somos de todas las genealogías, de todas las lluvias y de todos los cantos, de muchas lunas llenas incrustadas en la piel en aquella travesía interminable, de la sal en los labios presagiando la tortuosa senda. Y también somos herencia y poder que nunca se desgasta, voz que siempre se levanta y ave que reconstruye y defiende su nido después de la tormenta. Nosotras somos la memoria y la presencia victoriosa de las miles que se juraron libertad aún en la incerteza y que hoy tienen voz en toda su descendencia. Y así como esa poesía, hay otras en las que yo trato, principalmente en mi poesía, yo trato de, o acaso intento cambiar esta narrativa de, ay, pobrecitos, o este achicamiento que siempre han querido que tengamos, o que la gente imagina que tenemos, las poblaciones, las mujeres, los hombres del pueblo afromexicano o negro de nuestro país. Y no es cierto. Si bien es cierto, hay una serie de violencias y el racismo estructural que ha menguado que nos ha em, em, que nos ha privado de oportunidades para nosotros ejercer nuestra grandeza. Así lo describiría yo. Y entonces, eso, por supuesto, que da en nuestra autoestima, por supuesto que da en la realización o no de nuestros sueños, en la realización o no de nuestro desarrollo personal y a nivel comunitario también. Pero hay cosas que están guardadas en estas memorias, que ha sido preservada también principalmente en las cocinas,
en la palabra y en las acciones, donde estamos a diario o actuando o han estado históricamente actuando y contribuyendo las mujeres afromexicanas. Y a continuación hay una poesía que se llama Negrura de Antaño, que habla también de, pues sí, de qué hemos hecho, cómo somos nosotros. Y dice así: negrura de antaño, de siglos que ya se fueron, de cantos antiguos y de mundos viejos, de mi madre fuerte, de mi abuela sabia, de todos aquellos valientes ancestros. Negritud de mi corazón que vibra al sonar de los tambores, de mi alma que canta cuando veo tus colores, que traspasaste el tiempo y rompiste cadenas, que burlaste a la muerte y al destierro. Negrura que baila y que sonríe y que se viste de fiesta a pesar del castigo, de frutos recientes y de sangre nueva, de qué hermosura, de orgullo mío. Negritud resiliente, tú nunca mueres, porque vives en mi piel, porque corres por mis venas, porque sigues aquí, pujante y despierta. Y es que las personas afromexicanas, afrodescendientes o africanas incluso, que habitamos este país, somos parte de una resistencia de hace muchos años. Me parece importante cambiar la narrativa, y cuando nosotros seguimos diciendo fueron fueron esclavos o fueron traídos como esclavos, o las personas africanas que eran esclavas, esas personas no eran las poblaciones, el país que es África, que lo que conocemos hoy como África, tenía antes de la colonización organizaciones, tenían organización política, económica, social, cultural, etcétera, 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 de las cuales nosotros somos herederos y herederas. No éramos esclavos per se. Esas personas fueron desarraigadas de sus territorios y comercializadas, fueron esclavizadas, no éramos esclavos. Y por eso hay una noción de dignidad bien importante en nuestras comunidades, y a la cual siempre yo aludo porque es lo que yo he aprendido. Y para cerrar con mi participación, quiero compartir un texto que escribí hace algún tiempo y que habla en el marco del 24 de enero, que es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Y es que hay que decir que nuestra historia como afromexicanas y afromexicanos está inscrita en nuestros cuerpos. Ha prevalecido por siglos porque nuestra ancestría es poderosa, porque no permitimos que la memoria muriera. La guardaron nuestras abuelas, la divulgaron nuestros viejos a través de sus relatos, le dieron sazón en los fogones de barro y la lanzaron al viento con muchas poesías y versos. Y aquí estamos, permanecemos, vivimos cantando y aún danzando la vida por encima de todo. Y es que hablar de cultura africana y afrodescendiente, al hablar de cultura africana y afrodescendiente, permítame tantito. Uy, se me fue el texto. Denme un segundo. Sí, al hablar de cultura afromexicana y afrodescendiente, es necesario decir que es mucho más que folclore y ese imaginario de extranjería que se percibe mucho en México. La cultura africana y afrodescendiente es ancestralidad, presencia de siglos en este país, es conocimiento milenario de amor por la tierra, es río desbordante y montaña que grita que estamos aquí, es memoria encarnada de fuerza ancestral, de los cuentos de las abuelas bajo la sombra de árboles prehistóricos con hilos de eternidad.
es canto y arrullo de luna en la travesía infernal transatlántica, es rebeldía latente y constantemente hambrienta de dignidad, es la voz desnuda y potente de los siglos inacabados, es el grito insultante que persigue justicia ante oídos indolentes, es la herida ancestral que nos hermana de hielo a hielo y de mar a mar, es también los retazos de vida y colores que echaron raíces en este suelo nuevo, es lengua perdida, escondida aún en resquicios profundos de memoria colectiva, es un fandango al cielo en la boca de tía Paula y una falda ondeando al ritmo de luna chilena en Pinotepa Nacional, unos taquitos de tripa con agua de Jamaica en la Ciudad de México, un mondongo en Veracruz y también llamado menudo en Guanajuato, es el son de la negra recitado en la inconsciencia de todo un país, un pescado a la talla en Acapulco y los sones de Artesa acompañados de versos en Coajinicuilapa y en San Nicolás. Es el canto ancestral de las mujeres mascogas en Coahuila y el orgullo de los mareños y mareñas en Acapetagua de Chiapas. Son las décimas del sotavento y la marimba sonando en los parques de Jalisco, el caldo de machuco de Copala y la memoria olvidada de la sauceda de mulatos en Zacatecas. Es la voz amurallada en las haciendas de Morelos y en el fuerte de San Juan de Ulúa. Es la fuerza y la bravura de Vicente Guerrero y José María Morelos y Millares luchando por construir esta nación. Es también la voz vigente de miles que seguimos resistiendo y construyendo desde las entrañas del pueblo. Y sí, la cultura africana y afrodescendiente es también la voz grande y potente y certera de mi abuela negra diciendo, los negros también somos chulos, los negros también somos dignos. Gracias. Maestra Leida, por favor, ponga su cámara. Es un agasajo realmente escucharla. La piel se pone así chinita, como mis rizos. Y ¿qué resumen hago? Si usted lo ha dicho, todo lo ha dicho. Pero es un agasajo al oído recorrer nuestra historia, nuestra ancestría. Qué mejor que a través de la poesía. La poesía es una arma de resistencia, ha sido una arma de resiliencia también, sin duda. Da cuenta de esta lucha de resistencia, de la existencia. Por eso digo que somos las hijas de la resistencia y de la existencia. Y qué mejor que con poesía. Esta existencia se hace más afable, más amable con la poesía. Sin duda, cantamos y danzamos, por supuesto. Y nosotras hablamos y resistimos a través de la poesía. Gracias, Aleida, por esa escritura tan hermosa que describe también la lucha social de las y los afromexicanos, describe esa existencia que ha sido tan compleja, pero que con esta poesía la hacemos más llevadera. Qué bonito. Cuando hablas de la cultura mexicana y afrodescendiente, la ancestralidad, el amor por la tierra, que somos las hijas de la danza y de los cantos, ¿no? Que nuestra historia está escrita en nuestros cuerpos, que reivindicas el cimarronaje a través de la poesía, ¿no? El cimarronaje. Por eso decíamos ayer, antier, que estuvimos en el foro y en los trabajos que estamos haciendo, que somos las cimarronas y los cimarrones, que el cimarronaje tiene un contexto muy importante en nuestras vidas. Seguiremos siendo cimarronas y cimarrones, sin duda. Gracias, maestra Leida, por esta palabra tan bonita, tan hermosa. Quisiéramos seguirla escuchando, pero bueno, habrá otros espacios. Y ahora vamos a dar paso a una pregunta. Esa pregunta vamos a hacerla, bueno, un aplauso para las tres ya, por favor, para las tres, porque han hecho unas ponencias, nos han llevado desde la historia, la parte también de sublevación más afable, que es la poesía. Y bueno, me gustaría dejar alguna pregunta aquí y ¿les parece si en el orden en que participaron también pudieran hacer una aportación a contestar un poco esta pregunta, que tendríamos hasta 5 minutos para hacerlo?
Ya que hablamos pues del patrimonio cultural, ¿no? Estamos analizando, en esta mesa estamos en análisis del patrimonio cultural afroamericano o afrodescendiente. Entonces, me gustaría hacerles esta pregunta para que pudieran ustedes hacer algunas acotaciones importantes dentro de lo que es el patrimonio de la cultura afrodescendiente o afromexicana en México. ¿Qué acciones consideran que debe hacer el Estado mexicano, los estados, las entidades y también los municipios, los tres órdenes de gobierno, para exaltar, para conservar, difundir, promover y sobre todo conservar, preservar nuestro patrimonio cultural afromexicano? Adelante, darle la palabra a la maestra Patricia Gómez Ortiz. Tiene usted la palabra, maestra Gómez Ortiz, por favor. Sí, gracias, diputada. Sí me escucha, ¿verdad? Bien, me parece que hace precisamente la pregunta del millón. Es la pregunta más importante, porque si estamos hablando de la protección del patrimonio y de la preservación, desde luego que tenemos que preguntarnos cuáles son las políticas públicas que serían pertinentes precisamente para esa preservación. Hay muchas cosas que se han perdido. A mí en toda esta investigación me llamaba la atención que no se hubiese conservado idioma de varios de estos pueblos que fueron desarraigados y traídos a un continente distinto. Y sin embargo, veo que hay muchas investigaciones antropológicas que nos resaltan que sigue habiendo muchas palabras que usamos en lo cotidiano en nuestro país y que no teníamos idea de que tuvieran un origen africano, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la mismísima palabra jarocho, que identifica al pueblo veracruzano, pues resulta que no es precisamente de origen nacional, sino de origen africano, y eso es de las cosas que me llamaron mucho la atención. Eh, y creo que en este sentido me parece muy pertinente la propuesta que hace la diputada Tere en el sentido de hacer este catálogo que haga las veces de recopilación de todo este bagaje cultural que está en estos momentos sí muy presente, muy vivo. De hecho, la próxima semana o en un par de semanas, por ejemplo, me viene a la cabeza que va a ser el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan. Es una cosa maravillosa. Y entonces, wow, o sea, ese tipo de cosas me parece que se tienen que recopilar, pero tener esta preservación. Y si es necesario, pues a través ya del uso de la tecnología, preservar la música, hacer estas grabaciones, preservar todo lo visual que pueda haber. También es importantísimo todo el patrimonio gastronómico. Me vengo enterando de que la moronga es también un platillo afrodescendiente. Qué bueno que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Ya nos está dando hambre, desde hace rato estábamos comentando viendo todo lo que nos están poniendo ahí. Entonces, bueno, para cerrar la idea, me parece que sí, se trata de un registro, que tiene que existir un registro que nos permita, primero, cumplir el objetivo de la preservación y de irlo enriqueciendo, porque a mí me parece que está muy en pañales la investigación acerca de la presencia de los pueblos afrodescendientes en nuestro país. Sí, tenemos un registro de los eventos históricos, pero bueno, hay cosas que, digamos, la población en general no sabe. Que, por ejemplo, un municipio de Veracruz se llama Yanga, precisamente en honor a un fugado cimarrón que dio toda la batalla desde 1590 en Veracruz para no permitir que lo reaprendieran y que lo volvieran a esclavizar, ¿no? Entonces, ese tipo de información y de historia, pues se tiene que reproducir y se tiene que llevar a los libros de texto
como bien decía también la diputada Tere, ¿no? Que no hemos tenido todavía la concreción de estas políticas públicas que son reivindicaciones de estos pueblos y que tienen que cumplirse como que se incorporen a la historia nacional. Yo ahí lo cerraría, me parece que es súper importante lo que están planteando y sobre todo insistir en algo que comenté durante mi presentación, que ahora más que nunca no solamente es un asunto de orgullo, y de presumir estas raíces y llevarlas por delante y celebrarlas, sino de ser una suerte de contención frente a estos aires de supremacismo racial que están amenazando al planeta, no solamente a nuestro país, sino al planeta. Y yo ahí lo cerraría. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Gracias, maestra Patricia. Sí, efectivamente, hay que tener todos estos registros, ¿no? Hay que ir enriqueciéndolos y tenemos que ir trabajando, ¿no? Que sin duda tiene que haber política pública. Muchas gracias, maestra Patricia, por sus aportaciones. Escuchamos ahora a la misma pregunta a la doctora Teresa Mujica, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Iniciar con el hecho de que el Foro Permanente Afrodescendiente está mandatando a los países a que hayan reparaciones históricas, justamente para resarcir el daño del trauma transgeneracional que se le ha hecho a los afrodescendientes. Como ya dijimos, somos más de 20 millones solo en América Latina. Y tendríamos que empezar con la reparación de nuestra historia y nuestras aportaciones a nuestros países. Las aportaciones de los héroes afrodescendientes, ya lo dijimos aquí, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Juan Álvarez, José Ortiz de Domínguez, Lázaro Cárdenas y muchos, muchos, muchos más personajes, retomando a Yanga, que fue un héroe cimarrón que logró que San Lorenzo de los Negros fuera el primer municipio o la primera localidad libre de América, que luchó contra la corona española exigiendo su derecho a la libertad y obviamente su derecho al territorio. Por eso son muy importantes las reivindicaciones y son muy importantes los avances que se han hecho ahora en la reforma al segundo constitucional para pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y patrimonio propio. Eso nos da la garantía de que la política pública que se ejerza en nuestro país es una política pública interseccional que tendrá que incluir a la población afromexicana y a la política pública de las diferentes instituciones. Esa política pública no se tiene que ejercer solo desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sino que se tiene que ejercer desde gobernación, desde la Secretaría de las Mujeres, desde la Secretaría de Cultura y desde todas las instancias. Por eso yo celebré mucho el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurara el segundo piso del Museo Nacional de Antropología, donde ya se habla de las culturas vivas indígenas y afromexicanas, y donde por primera vez la presencia afromexicana se encuentra en un museo, el Museo Nacional de Antropología. Y aquí reivindico el hecho de que existen en nuestro país dos museos afromexicanos. Uno, el Museo Nacional, el Museo Nacional de la Cultura Afromestiza de Coajinicuilapa, Guerrero, el municipio que se considera como el municipio con mayor población negra de este país, y el Museo Afromexicano Petra Morga, que lo inauguramos en el año 1917 en el municipio de Azoyú, pero que se encuentra en Huehuetán, Guerrero. 2017. En el 2017,
ya no escuché qué año dije, pero lo inauguramos en el 2017 y ahí estuvo nuestra hermana Leida y muchas otras compañeras, pero también estuvo con nosotros en esa inauguración el embajador de Sudáfrica, Sandile Noxina, quien fue ministro con Nelson Mandela, que de joven luchó con él con el tema del apartheid. Perdón, la garganta. Quiero retomar este tema de los museos porque es un mandato del Foro Permanente Afrodescendiente, pero también es un mandato del segundo decenio internacional de los afrodescendientes. ¿Por qué los museos? Porque tenemos que visibilizar la cultura negra y la cultura afrodescendiente, reivindicarla, honrarla, porque la trata transatlántica y la esclavitud y el crimen de lesa humanidad que se hizo hacia la población africana y afrodescendiente merece una reivindicación y eso tiene que ser justo a través de la historia, a través de que estemos en los libros de texto, a través del ensalzamiento de nuestra cultura y nuestras aportaciones y no sé cómo voy con el tiempo, pero quiero terminar diciendo nuevamente que en el encuentro que tuvimos para el Plan Nacional de Desarrollo, se pide que se declare el año de la afrodescendencia y afromexicanidad para visibilizar a la población a través de campañas de identidad, sensibilización e información. El derecho de la cultura con pertinencia étnico-racial, la creación del Museo Nacional Afromexicano. La población afromexicana y sus comunidades merece tener un Museo Nacional Afromexicano, teniendo en cuenta todas las aportaciones que existen y que no están visibilizadas y que la población mexicana no la conoce. El catálogo de la cultura afromexicana, donde está integrado es la música, la danza, la gastronomía, sus versos, sus coplas, sus canciones, proteger y preservar las prácticas ancestrales, que los estados preserven la partería como patrimonio de la humanidad, porque la partería se ejerce desde los pueblos originarios, pero también se ejerce desde las mujeres afromexicanas. Instar a los estados a incorporar la historia y las contribuciones afromexicanas de manera inclusiva. Pedirle a las instituciones, a sus representantes, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que no sea racista ni discriminatorio hacia la población afrodescendiente, pero sobre todo la formación de las personas que representan a las instituciones para que puedan tener un trato digno y con una visión étnico-racial para la población afrodescendiente. Bueno, que se declare el año de la afrodescendencia y afromexicanidad, el derecho a la cultura con pertinencia étnico-racial, hay la creación de museos, que ya lo había dicho, el catálogo, y creo que son parte de las propuestas que dejo aquí y también quisiera cerrar reconociendo el encuentro de pueblos negros que ha dado una gran visibilización y un gran impulso para lograr el reconocimiento constitucional afromexicano, pero también para conformar este gran movimiento afromexicano que tenemos. Al encuentro afromexicano que se realiza en Coajinicuilapa, Guerrero, en estos últimos años, y al encuentro afrocaribeño que se realiza en Veracruz, y los diferentes festivales y encuentros que se encuentran en todos los estados de la República, pero que tenemos que visibilizarlos y concentrar toda esa información para ese catálogo afrodescendiente que es muy importante difundir para todos. Pues muchísimas gracias y nos quedamos a la orden. Muchas gracias, doctora Teresa, por esas aportaciones. Efectivamente, creo que se tienen que hacer como varios asuntos que se tienen que trabajar
varios temas para que se vaya consolidando, se vayan consolidando los derechos de los pueblos afromexicanos, se vaya consolidando, más que consolidar, se vaya difundiendo nuestro patrimonio cultural, ¿no? Que nuestra cultura afro-mexicana esté en todos los espacios, como bien dice, los museos son importantes, eh, donde también haya un museo expresamente dedicado a las y los afromexicanos, las y los afrodescendientes. Esto será fundamental para la preservación, la conservación de nuestro patrimonio. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y ahora tiene la palabra nuestra compañera Aleida para que también desde su espacio nos diga qué tenemos que hacer, qué se tiene que hacer para seguir exaltando y conservando y acrecentando nuestro patrimonio cultural afroamericano. Pues ya lo ha dicho casi todo completamente, sobre todo mi compañera Teresa, que es el documento que se levantó del Foro Nacional de Consulta ahora en Morelia, donde estuvimos, o estuvieron, mejor dicho, varias compañeras y compañeros del movimiento afromexicano echándole corazón y letra a esas propuestas que finalmente son propuestas y siempre son propuestas. Ahora queremos que se concreten, que de verdad el Estado mexicano tenga la sensibilidad y la voluntad política de echar a andar la política pública. Y yo pongo siempre este ejemplo porque me acuerdo mucho de ello y porque yo sé que las mujeres negras y las comunidades afromexicanas y los pueblos negros, dicho algo entre paréntesis, estamos en todos lados. Ciertamente hay comunidades enteras en Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz, pero el censo de 2020 arrojó que estamos en todos y cada uno de los estados de la República. Entonces, a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque nuestras comunidades, nosotras como mujeres que vivimos en las comunidades, que vivimos nuestras realidades, sabemos cómo queremos las cosas y sabemos también cómo se pueden hacer. Siempre pongo el ejemplo de mi abuela que tenía predilección, esto es bien interesante para mí, muy importante, tenía predilección por sus nietos que tenían la piel más oscura. Mi abuela, aparte de un montón de cosas que era, porque el sistema nos ha obligado a hacer muchas cosas en la vida, aparte de todo era guisandera. Y mi abuela, de cuando en cuando guisaba alguna cosa especial. Y cuando hacía esa comida especial, mandaba a traer a sus otros nietos, los que no estábamos en la casa. Y bueno, también a mis primos, que tenía primos y primas de color más oscuro, les daba dinero. A mí no me daba, ni a mis hermanos. Nosotros vivíamos en la casa. Y yo sí me sacaba mucho de onda porque a mí no me daba dinero, ni a mis hermanos. Pero a sus otros nietos sí, que eran más oscuros. Y los mandaba a traer cuando hacía pan y cuando hacía comida para repartirles a ellos también. Y entonces, con esto quiero decir que ella tenía bien claro, como muchas mujeres negras, estoy segura, así estoy segura, tenía claro, como muchas mujeres negras tenemos claro quiénes están en desventaja. Ella sabía que sus nietos, que eran más oscuros, estaban en desventaja con respecto a mí, por ejemplo, que no tengo la piel tan oscura, y que había que hacer cosas para de alguna manera compensar esa desventaja. Entonces, queremos que ya no nos den atolito con el dedo. Queremos que los centavos lleguen a nuestras comunidades, que los proyectos lleguen a nuestras comunidades, que las instituciones dialoguen y nos pregunten a ver cómo le quieren hacer, cómo van a hacer, porque no es de arriba hacia abajo, es desde acá de las comunidades hacia donde están tomando las tomas de decisiones para que nuestras decisiones se lleven a cabo como nosotras lo concebimos en nuestras comunidades. O sea, que se reparta el queso o los centavos como a las comunidades mejor nos parezca y mejor nos convenga. Es un montón de cosas que se tienen que hacer, pero es muy importante que los gobiernos, las instituciones del Estado dialoguen con las comunidades.
para echar desde ahí a andar la política pública pertinente, cultural, étnica, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Aleida. Creo que has dejado muy claro justamente lo que estamos trabajando ahora para la elaboración de la ley general de pueblos indígenas y afromexicanos. Justamente se está trabajando en ese tema. Es decir, que los recursos lleguen directamente a las comunidades como ha quedado establecido en el artículo 2 en la reforma del 2024 en materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Y ahora estamos en la construcción de esta ley y lo que había comentado también la doctora Teresa Mójica, es en eso estamos trabajando para que los recursos lleguen ahí, para que se vea y se materialicen los derechos, se materialice ese desarrollo que el diseño lo marcó como uno de los 3 ejes fundamentales, el diseño internacional, el primer diseño internacional, que bueno que estamos iniciando el segundo diseño y apenas estamos empezando a hablar del tema. Esperemos que se concrete todo, las que nos corresponde de las legislaturas, la senadora Beatriz Mújica y su servidora como diputada federal, pues estamos haciendo lo nuestro, estamos ahí presentes, trabajando desde que se iniciaron los procesos, el proceso de la construcción, ahí hemos estado, no hemos faltado en ninguna sesión, justamente para estar poniendo nuestra palabra. Como legisladoras, pero también como activistas, como integrantes del movimiento afromexicano, y eso pues nos da todavía más legitimidad a lo que ponemos porque sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, muchísimas gracias a las 3 por esta gran exposición que han hecho. Yo solamente diría rápidamente que las 3 han hablado de todo lo que implica, de todo lo que es la cultura afrodescendiente y afromexicana en el caso de nuestro país, ¿no? La gran riqueza que tenemos, que esta riqueza la debe de conocer todo México, debe de dejar de ser invisible, debemos de dejar de ser invisibles. Y esperamos que con este segundo decenio podamos concretar todos esos anhelos y sueños y sobre todo el deseo de la justicia que tenemos, esta justicia reparativa, eh, toda esta restauración que se debe hacer transgeneracional también, como ya lo mencionaban, que requerimos las y los afroamericanos y en general los afrodescendientes, requerimos una reparación transgeneracional, porque cuando hablamos de transgeneracional queremos decir que han sido generaciones que hemos sido afectadas por el crimen de lesa humanidad, que es la esclavitud, ¿sí? Aquellas personas que todavía hacen apología de la esclavitud no saben el daño que ha causado, que son generaciones que seguimos llevando a cuestas ese gran proceso que fue tan dañino. Por eso solamente me resta agradecer también al maestro Elías que me ha invitado a estar aquí en esta mesa y bueno, poder moderar esta mesa. Ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Tomarnos Hermanas, la foto, diputada. y de verdad, muchas gracias. Gracias al Congreso que ha hecho esta actividad. Muchas gracias. Sí, la foto de maestro. Muy bien, le pediremos entonces a Hugo que nos apoye en la parte técnica que pueda. Maestro Elías, para que nos invite a todas ahí, a todos a la foto. Sí, No sé si nos podamos poner. claro. Le estamos pidiendo Muchas en gracias. este momento a Hugo que nos apoye en la parte técnica para que pueda quedar la foto. Y también comentarles que el video podrá consultarse a partir de mañana. Nuestros compañeros de la Coordinación de Comunicación Social de Cámara de Diputados están cubriendo la actividad y mañana mismo estarán subiendo la transmisión que ellos han estado grabando a lo largo de la mesa. Listo, ya la foto ya se fue enviada. Les agradezco muchísimo. Y díganos.
Vamos a, Me ¿qué les- avisaron para la viste cómo foto, apenas salía. estaba Ahí va. pegando. vamos a sacar otra, ¿qué les parece? ¿Está bien? Sí, otra Bueno, porque está de hecho reclamando por varias ahí. para que incluso Pero que puedan salgamos tener un juntos. catálogo a disposición. Vamos a sacar varias fotos, entonces en este momento, en unos minutos, digo, en unos segundos más, le voy a pedir que esté sacando algunas fotos Ay, para que ustedes se puedan colocar y acomodarse, relajarse un poco. Mientras su servidor agradecer infinitamente la excelente moderación ay, de la qué diputada Rosa sonrisita. María Castro Salinas, las excelentes y maravillosas ponencias de la maestra Patricia Gómez, directora del CELIC, de la doctora Teresa Mojica Morga y también de la poeta Aleida Vázquez. También no sería posible realizar este tipo de actividades académicas sin la participación de todos ustedes, los que están acompañándonos en la transmisión. De comentarles que como el espacio cultural San Lázaro está comprometido justamente con este tipo de causas. Si bien este ejercicio académico dentro de nuestro programa sirve para visibilizar y abonar el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades, de los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, la realidad es que en el ánimo de que haya un pleno ejercicio de estos derechos, un reconocimiento, pero también un cumplimiento efectivo de lo que establece el artículo 2 constitucional, lo que se ha enarbolado en iniciativas interesantes como el decenio, tenemos que sumarnos todos y hacer una participación activa. Así lo haremos nosotros como un motor de difusión. En ese tenor les agradezco antemano a los que nos han acompañado que por favor puedan difundir estos contenidos. Eso es muy importante y que estén atentos también de nuestra cartelera. Tenemos muchas actividades más, tanto en nuestro programa académico como en nuestro programa de actividades artísticas y culturales. No menos este mismo viernes tendremos una obra de teatro, se llama La noche que jamás existió, aquí en la Aurora Jiménez de Palacios, a la cual les invitamos cordialmente para que nos puedan acompañar. Estén pendientes, les repito, nuestra cartelera, nuestras redes sociales. Y respecto a los reconocimientos para nuestros ponentes, para la excelente moderadora, se los haremos llegar, si nos lo permiten, por correo electrónico. Sin nada más que agregar, agradecerles de nueva cuenta que hayan participado en esta mesa de análisis Muchas sobre gracias. el patrimonio de nuestros pueblos, nuestros afrodescendientes o afromexicanos. Un abrazo a la distancia y por favor estén Muchas pendientes de gracias. nuestras redes Muchas sociales. gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Abrazo. todas.